Arrancamos este análisis metiéndonos de lleno en un tema que la verdad es fascinante: el inmenso y complejísimo desafío de clasificar la mente humana. A ver, a menudo damos por sentado que los trastornos mentales siempre han estado ahí, perfectamente ordenados en sus cajitas médicas. Pero, poner orden en la inmensa complejidad de la psique requiere un esfuerzo literalmente monumental. Así que, hoy vamos a desentrañar exactamente cómo los profesionales logran estructurar lo inestructurable. ¡Vamos a ello! Nuestra ruta para hoy es súper clara. Primero, el reto de clasificar. Segundo, veremos el modelo categorial frente al dimensional. Tercero, los enfoques monotético y politético. Cuarto, la clásica batalla de fiabilidad frente a validez. Y para terminar, repasaremos la evolución del DSM y la CIE. Pero bueno, antes de meternos en los detalles técnicos, creo que es absolutamente imprescindible detenernos un segundo en esta perspectiva tan reveladora de los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer. Nos dicen básicamente que categorizar los fenómenos mentales no es un simple trámite burocrático de rellenar papeles, que es un desafío intelectual enorme. Los sistemas que usamos son herramientas, claro, pero tenemos que recordar siempre que el mapa no es el territorio. La mente humana siempre va a ser más compleja que las cajas en las que intentamos meterla. Así que pasamos al primer punto, el reto de clasificar. ¿Por qué categorizamos exactamente? Pues la respuesta reside en 5 funciones fundamentales. Necesitamos esto para 1. Organizar la información y que sea manejable. 2. Facilitar la comunicación, porque un psiquiatra en Madrid y otro en Tokio tienen que entender exactamente lo mismo al leer un historial. 3. Establecer un pronóstico para saber qué va a pasar. 4. Guiar la investigación y el desarrollo teórico. Y 5. Clarificar la etiología, que es una forma elegante de decir descubrir el origen o la causa del trastorno. Sinceramente, sin estas 5 bases, la clínica sería un caos total de datos inconexos. Vale, pasamos a la sección 2, modelos. Categorial frente a dimensional, 2 formas totalmente distintas de ver la realidad. Aquí tenemos un contraste teórico que es una pasada. El modelo categorial, pensad en él como si fuera un interruptor de la luz. O está encendido o está apagado. O cumples los criterios si tienes el trastorno o no los cumples. Es muy simple, sí, pero el problema es que genera muchísima comorbilidad. Es decir, vemos a pacientes diagnosticados con un montón de trastornos a la vez porque la vida real no encaja en una sola caja hermética. Por otro lado, el modelo dimensional es más bien como un regulador de intensidad de luz. En lugar de un sí o no, evalúa los trastornos mediante grados cuantitativos, como un espectro donde la normalidad y el trastorno son solo los extremos de la misma línea. Es muchísimo más fiel a la realidad clínica, aunque claro, complica bastante la evaluación. Avanzamos a la sección 3, enfoques monotético y politético. Esto va de cómo agrupamos esos síntomas. A ver, a la hora de agrupar atributos tenemos 2 caminos. En una clasificación monotética, tienes que marcar absolutamente todas y cada una de las casillas de la lista. Si te falta un solo síntoma, fuera, no entras en la categoría. Es un sistema súper estricto y delimitado. En cambio, la clasificación politética es más flexible. Es como pedir un menú a la carta. Para entrar en la categoría, solo necesitas presentar algunos de los atributos de una lista más amplia. Esto crea fronteras un poco más difusas, es verdad, pero resulta infinitamente más realista cuando te enfrentas a la enorme diversidad de los pacientes. Y para bajar toda esta teoría a la tierra, os lanzo una pregunta. ¿Cómo aplicamos un enfoque politético para diagnosticar algo tan conocido como la depresión mayor en el día a día de una consulta? Fijaos en este número, el 9. El manual DSM-5 enumera exactamente 9 posibles síntomas para un episodio de depresión mayor. Pero y aquí está la magia del enfoque politético, no necesitas tener los 9, solo se requiere la presencia de un subconjunto específico durante un tiempo concreto. Y esto es vital, porque evita que mediquemos en exceso a alguien que igual solo está pasando por una mala semana y al mismo tiempo acepta que 2 personas con depresión clínica puedan verse por fuera de formas completamente distintas, con síntomas totalmente diferentes. Vamos con la sección 4, fiabilidad frente a validez, midiendo el éxito del diagnóstico. Empecemos por la fiabilidad, y más concretamente por la fiabilidad interjueces. Quedaos con esta idea. Consistencia. Si un psiquiatra evalúa a un paciente hoy en su hospital y otro psiquiatra totalmente distinto evalúa a ese mismo paciente mañana en otro sitio, la fiabilidad es lo que nos garantiza que ambos profesionales, usando el mismo manual, llegarán exactamente a la misma conclusión diagnóstica. Pero ojo, que aquí entra en juego el segundo concepto clave, la validez. La validez nos dice si el sistema realmente está midiendo lo que dice que mide. Y hay un matiz crítico que no podemos saltarnos. La fiabilidad es un requisito necesario, sí, pero no es suficiente. O sea, un sistema de clasificación puede ser altísimamente fiable y al mismo tiempo no tener absolutamente nada de validez.
Para que se entienda perfecto, imaginad este escenario clínico. Dos médicos distintos siempre coinciden en diagnosticar depresión al evaluar a un mismo paciente mediante un test. La fiabilidad ahí es perfecta. Pero resulta que, en el fondo, la verdadera condición del paciente es una ansiedad crónica que se ha disfrazado de síntomas depresivos. Nuestro sistema ha fallado estrepitosamente en su validez. ¿Y por qué nos importa tanto esto? Pues porque este error significa que esa persona recibirá el tratamiento y los fármacos equivocados, perjudicando su salud en lugar de mejorarla. Y así llegamos a la última parte, la sección 5, evolución del DSM y la CIE, la historia de los manuales oficiales. Aquí tenemos a las dos grandes Biblias indiscutibles de la salud mental, la CIE de la Organización Mundial de la Salud y el famoso DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría. Como dato muy curioso, el primer DSM de 1952 era un panfleto modesto de apenas 130 páginas con unos 100 diagnósticos. Hoy es un ladrillo gigante de más de 900 páginas. Llevan décadas en un tira y afloja fascinante intentando unificar la terminología clínica a nivel mundial. Si miramos su evolución en el tiempo, en las primeras décadas el sistema de la Organización Mundial de la Salud dominaba el panorama global, pero el punto de inflexión absoluto ocurre en 1980 con la publicación del DSM-3. Dirigida por Robert L. Spitzer, esta edición puso la psiquiatría patas arriba, introduciendo por primera vez criterios diagnósticos operativos y explícitos para acabar con el caos de la baja fiabilidad interjueces. Fue tal el éxito metodológico que los papeles se invirtieron y las siguientes versiones de la Organización Mundial de la Salud tuvieron que empezar a seguir los rigurosos pasos marcados por la Asociación Americana. Y con todo este recorrido, llegamos a la gran reflexión filosófica final. Constantemente hablamos de la depresión o de la esquizofrenia como si fueran entidades naturales, cosas tangibles. Pero te pregunto, ¿están los límites de estos trastornos realmente ahí fuera, en la naturaleza? ¿O son diagnósticos que actúan como simples constructos inventados, herramientas provisionales para intentar aliviar el sufrimiento y comprender lo inabarcable que es la mente humana? Es una pregunta que te rompe un poco los esquemas, ¿verdad? Nos hace replantearnos el valor de todo lo que creemos saber sobre psicopatología. Seguiremos dándole vueltas a todo esto en nuestro próximo análisis.